Muy buenas tardes a todos los componentes, ponentes, receptores de esta prestigiada Universidad Internacional de Ciencias Teológicas, el Kairos de Dios, el pastor Samuel Ríos del país de México, específicamente de la bella isla Mujeres en Cancún, Quintana Roo, para iniciar mi primer audio con el subtema el ungimiento del Espíritu Santo. La base bíblica es Hechos 1:8 y voy a tocar 1 de Juan 2:27 también. Entonces empezamos con Hechos 1:8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de ahí sigue el texto sagrado hablándonos del por qué y para qué de ese poder. Bueno, quiero hablar de la palabra unción. Y hay muchos sinónimos: ungir, ungimiento, y voy a también a tocar algunas palabras en la etimología griega. Unción, morar y ungir son términos sinónimos en neumatología y por tanto dependen de las mismas porciones bíblicas para expresar su exacto significado. Tan cierto como es que cada creyente es habitado por el Espíritu Santo, así seguramente cada creyente es ungido por el Espíritu Santo, sin referirse a ninguna clase de cristianos ni a un nivel de cristianos, cuantos cristianos sean. Tan cierto es que el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. No podría haber tal cosa como un cristiano que ha nacido del Espíritu y que ha sido hecho participante de la naturaleza divina, que no haya sido ungido para recibir el Espíritu. La doctrina de la morada y unción del Espíritu Santo nos insta a un estudio imparcial. Unción, ungimiento. La unción, literalmente, como lo han dicho los ponentes que me antecedieron, es la aplicación de aceite, óleo o grasa a una persona u objeto. Desde la antigüedad, las personas han sido ungidas para protegerse de los efectos del sol, según Salmo 104:15, o por razones cosméticas y médicas. En lugares de clima cálido, los aceites y ungüentos eran aplicados abundantemente sobre el cuerpo después de bañarse. Heródoto, el escritor, relata que los escitas nunca se bañaban, sino que cubrían sus cuerpos con una sustancia espesa de aroma dulce, es decir, se ungían. Los egipcios consideraban los ungüentos artículo de primera necesidad. Es sabido que a veces los obreros se declaraban en huelga para protestar por la escasez de alimento y de ungüentos. Actualmente, en muchas partes del mundo, los aceites, las pomadas y los ungüentos son usados como cúralo todo. En el uso ceremonial y metafórico del Mashá en el Antiguo Testamento y de Crio en el Nuevo Testamento, tienen especial importancia del término hebreo. Del término hebreo se deriva la palabra Mesías, y del término griego, Christos, proviene la palabra Cristos. Ambas significan el ungido. Por tanto, el aceite es un símbolo únicamente del Espíritu Santo
y Jesús es el Mesías o el Cristo que fue ungido con el Espíritu Santo. El ungido en la religión revelada es el Cristo. Y Dios usa la unción como símbolo de su relación con el pueblo elegido, con sus hijos, con la iglesia. En el próximo audio voy a tratar algunas palabras que llevan la connotación de ungir o de ungimiento o de unción, pero que cada una es diferente. Entonces, mi tercer audio, vamos a traer algunas raíces etimológicas del griego. Y hoy quiero hablar de algunas palabras griegas que nos dan la idea o de que de alguna manera tienen la idea de ungir, unción, ungimiento. La primera es aleifo. Aleifo es un término general para una unción de cualquier clase, sea para refrigerio físico después de lavarse. En la Septuaginta, en el libro de Ruth 3:3 y en 2 de Samuel 12:20, entre los profetas Daniel 10:3, Miqueas 6:15, y en el Nuevo Testamento podemos citar el libro de Mateo 6:17 y Lucas 7:38, 46, se agrega Juan 11:2 y 12:3. Todas estas citas bíblicas nos hablan de el uso del aceite del aleifo. También se aplicaba a los enfermos, como se va a oír o ya se escucharon, según Marcos 6:13 y Santiago 5:14. Inclusive de un cuerpo muerto, como Marcos 16:1 lo relata. El material empleado para ello era bien aceite o ungüento, como en el caso de Lucas 7:38, 46, y en la Septuaginta se emplea también de ungir, inclusive un objeto, como una piedra. Ahí está la cita bíblica en Génesis 31:13. O a los cautivos, según Crónicas 28:15, o de revestir una pared con lodo, Ezequiel 13:10, 11, 12, 14, 15, y en sentido sagrado, de ungir a los sacerdotes, a los reyes y algunos otros personajes como los jueces, por el profeta. La otra palabra es crio. Tiene un sentido más limitado porque queda confinado a unciones sagradas y simbólicas de Cristo, como el ungido de Dios, según Lucas 4:18, Hechos 4:27, 10:38, donde dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo milagros, sanando, liberaciones, porque Dios estaba con él. Y en el 1:9 también se repite. A veces se emplea metafóricamente en relación con el óleo de alegría. El título Cristo significa el ungido. Esta palabra del griego Christos se traduce su ungido. En Hechos 4:26, crio se emplea una vez de los creyentes. En 2 de Corintios 1:21, y es muy frecuente, repito, en la Septuaginta, empleándose de reyes, como en 1 de Samuel 10:1, de sacerdotes en Éxodo 28:41, y profetas inclusive, como es 1 de Reyes 19:16, con el llamamiento y la delegación de trabajo a Eliseo. Entre los griegos se empleaba en otros sentidos que el ceremonial, pero en las escrituras no se encuentra en relación el ungimiento con asuntos seculares. Una tercera palabra es encrio. Primariamente significa frotar adentro, y de ahí embadurnar. Se emplea metafóricamente
en la orden a la iglesia. Y esto lo vemos en la iglesia de la Odisea, donde es instado a ungir sus ojos con colirio. Apocalipsis 3:18. En la Septuaginta, Jeremías 4:30, se emplea de pintarse los ojos para embellecerlos. Está también la palabra murizo, que se emplea de ungir el cuerpo para la sepultura. Hay algunos sinónimos como perfume, ungüento, etc. La palabra crisma, el nombre correspondiente más arriba significa un ungüento o una unción. Se preparaba a base de aceite y hierbas aromáticas. En el Nuevo Testamento se emplea solo en el sentido metafórico por metonimia del Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 20, 27. Se repite 2 veces y traducido en todos los casos como la unción del Espíritu. Y esta es precisamente la palabra griega crisma, que es la que aparece en la cita leída al principio de Primera de Juan 2:20. Y el hecho de que los creyentes tengan la unción del Santo indica desde luego que esta unción los hace santos, es decir, separándolos para Dios. El pasaje nos enseña que el don del Espíritu Santo es el medio todo eficiente para capacitar a los creyentes para poseer un conocimiento de la verdad. Se emplea del aceite para la unción del sumo sacerdote. Éxodo 29:7. Literalmente dice, tomarás del aceite de la unción. En Éxodo 30:25 es referido como el aceite de la santa unción. Y en Daniel 9:26, crisma denota al ungido, es decir, al Cristo, significando la persona misma de Jesús, como en Primera de Juan 2, donde denota al Espíritu Santo. Y así hay otras palabras con menos significados. Y hoy queremos hablar un poquito ya de lo que se relaciona al ungimiento con el Espíritu Santo. Decíamos que la unción la tenemos que separar de morada y permanente, aunque son sinónimos. Y voy a tomarme un espacio para hacer algunas diferencias. Por ejemplo, el sello es la presencia del Espíritu en el creyente y viene a ser una identificación distintiva, no observada ni utilizada como tal en las esferas humanas, sino más bien una marca divina como Dios la mira. Por eso dice segunda de Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos. Y mayor marca del reconocimiento podría cualquier individuo llevar ante la vista de Dios que la que es templo del Espíritu Santo. Voy a tomar como base o como ejemplo, aunque ya lo tocaron o lo van a tocar, el significado de la unción sobre los reyes, sacerdotes y algunos otros. La unción hacía énfasis tanto en la responsabilidad como en la capacidad y poder otorgado por Dios. Y aquí es donde hay la diferencia entre la unción del Espíritu y el bautismo en el Espíritu Santo. La unción es la delegación de autoridad, la investidura
Y el bautismo en el Espíritu Santo es el poder para ejercer esa autoridad que nos fue otorgada por el investimiento o la unción del Espíritu Santo. Es decir, cuando el ungido de Jehová, en este caso el rey, gobernaba al pueblo de Dios, él mismo ejercía sus derechos reales por medio de la unción, es decir, de que había sido ungido. De igual forma, el sacerdote representaba al hombre ante Dios con el poder de Dios y en la manera ordenada por él a través de haber sido ungido. Y las escrituras también se refieren a los profetas como ungidos, aunque no encontramos relatos de eventos ceremoniales específicos. Posiblemente las referencias son metafóricas, como vemos en Isaías 61:1. En todo caso, si así fuera, la esencia de la profecía es proclamar el mensaje de Dios con el poder de Dios. ¿Y qué ejemplo más práctico y grande podemos tomar en este caso que la persona de Jesús? El ungido, es decir, el Mesías o el Cristo, encierra las tres funciones, pues Él es profeta, sacerdote y rey. Y en el sentido esencial, puesto que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dios lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. Como profeta supremo, Jesús habla las palabras de Dios porque Dios no le dio el Espíritu por medidas. Y Él es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Hebreos 7:17. Y Él es el Rey de los reyes y Señor de los señores. La unción o el ungimiento también es para los cristianos. Ya Juan lo dice en su primera carta 2:20. Es decir, con la unción del santo tenemos conocimiento de las cosas de Dios. Nos da una luz y nos guía, según primera de Juan 2:20. Así como en el pasado el aceite era derramado sobre personas elegidas a través del acto de ungir o de unción, ahora el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, según Hechos 2:17. Así como Jesús fue ungido para predicar el Evangelio, Lucas 4:18, nosotros somos establecidos, ungidos y sellados para vivir y hablar por Él. Segunda de Corintios 1:21-22. Es decir, entonces, la unción o el ungimiento del Espíritu es una capacitación espiritual. Sin embargo, el simbolismo continúa en el ungimiento de los enfermos, según Santiago 5:14, y al menos algunas iglesias practican este simbolismo que está en la Biblia. Hay mucho que hablar de esto. Y está, como dije, entrelazado con el poder que nos otorga el Santo Espíritu de Dios, en lo que conocemos la segunda obra del Espíritu Santo. La primera es la salvífica, donde Él viene a morar dentro de nosotros. Y la segunda, según nuestra doctrina pentecostal, pues es el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia escritural e inicial de hablar en nuevas lenguas. Pero entonces empezamos a concluir diciendo que la unción del Espíritu Santo es la capacitación, primeramente, para recibir una luz, un conocimiento, no igual a la revelación o a la inspiración de los escritores, pero más arriba de todo conocimiento humano. Decía que la unción nos da un conocimiento
término medio, es decir, no a la altura ni a la capacidad de los escritores sagrados que escribieron el texto inspirado, pero tampoco en el nivel de la sabiduría humana o cristiana únicamente, sino que nos eleva a un conocimiento superior para entender las verdades divinas de la revelación escrita. La unción también nos reviste. Quisiera poner algún ejemplo, ¿sí? Por Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, hace días fue investido con el poder, con la autoridad para ejercer su gobierno, ¿sí? En el caso, él decide si lo hace con rectitud o no. En el caso nuestro, la unción nos da la capacidad y la investidura para que nuestro actuar sea conforme al Espíritu. La unción nos guía a toda verdad. Un ejemplo más práctico, un policía. Vamos a pensar que cuando porta el uniforme, o un militar cuando porta el uniforme, podría llamarles o decir que es la unción, ¿sí? Pero si lo mandan a buscar a una persona mucho más grande y más fuerte que él, esa autoridad o ese uniforme de poco le sirve. Necesita el poder para dominar a su rival. Y aquí es la separación entre unción y bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, que mientras la unción nos da la investidura y la responsabilidad de ejercer nuestro ministerio, el bautismo en el Espíritu Santo nos da el poder para ejercerlo con eficacia, autoridad y poder sobre todo potentado, sobre toda potestad y sobre toda autoridad, sea humana o sea diabólica. A manera de la vida práctica en el ministerio, mi pastor me dijo en alguna ocasión: nunca ocupes el púlpito para predicar si antes no has sentido la unción del Espíritu Santo. Es todo lo que me dijo. Y entonces yo empecé a pensar y a meditar en esas palabras. Y lo primero que vino a mí fue: tengo que hablar en lenguas antes de subir al púlpito. Pero luego dije no, porque en mi vida devocional, en mis oraciones y mis momentos devocionales, cuando cantamos, estudiamos, oramos, pues hablamos en lenguas. Pero la recomendación era antes de predicar. Entonces comenzamos a tratar de mirar qué era eso. Y en mi experiencia personal, aparte de lo que hemos relatado, que es autoridad, investidura, uniformidad, etcétera, para mí unción, en mi experiencia personal, es ese momento que estás de rodilla antes de enseñar, de predicar, de cantar, de ir a una visita, de traer la consejería. Yo lo definiría como un calor, no que quema los huesos, sino que nos da una seguridad donde para hablar la palabra y una fluidez de la palabra, y que vemos cómo quebranta el corazón. La unción nos da esa autoridad
porque nuestro ministerio, nuestra predicación es con poder del Espíritu Santo, no es un discurso, no es una oratoria. Por eso por eso Juan dice, la unción que permanece en vosotros. No hay grados de unción. Hemos malinterpretado esto de que tal predicador está ungido y que tal cosa está ungido. Si la unción permanece en nosotros, somos su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Decía que en la experiencia personal, la unción es esa seguridad, esa capacidad, aunado al poder que nos dio el Santo Espíritu de Dios en la evidencia pentecostal que nosotros conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. Se relaciona autoridad, investidura y poder para que nuestro ministerio, como Pablo lo dijera, no fui a vosotros hablando con palabras de sabiduría humana, sino que fui a vosotros con la revelación, es decir, con el conocimiento y la fluidez del Espíritu, y con la demostración del poder que radicaba en su vida. Necesitamos en estos tiempos, amados pastores, maestros, profetas, evangelistas y pastores. Claro que sí. Por eso Jesús lo dejó. Por eso Jesús lo prometió. Y por eso Jesús lo mandó. La múltiple, la triple, la cuádruple ministerio del Espíritu Santo es tan grande y tan vasto, que es maestro, ayudador, consejero, abogado, etcétera, pero sobre todo esa unción que nos da antes de pararnos delante de la grey y que nos trae un conocimiento, una revelación de la necesidad que esa noche necesita la iglesia, o quizá alguien en particular. La unción nos da claridad, nos da conocimiento, nos da autoridad y nos guía a toda verdad. En esta generación tan cambiante, tan relativa, en que la teología moralista emplea el término que los medios justifican los fines, levantémonos como verdaderos siervos de Dios, con la unción del Santo Espíritu y el poder del mismo, para poder proclamar a este mundo posmoderno que hay un Dios que los ama y puede perdonarlos. Gracias a los maestros y a los oyentes por esta oportunidad de escucharnos.